Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Fer y les doy una afectuosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast Una mala lectora, el que supongo es su podcast favorito de libritos y de la vida. Les hablo con un tecito caliente sobre el escritorio, con la estufita prendida, todo muy invernal, derrochando dinero también porque la cuenta de la luz sube bastante con la estufita, pero hace frío. Estoy un poco ronca, yo sé, estoy como 2 meses creo con gripe. Mi mamá también, no sé si hay un hongo asesino o algo así en mi casa, un virus extraño. Vivo en un loop en el que no salgo de la gripe. Es desquiciante, pero bueno, me sabrán perdonar la voz ronca. Y ya casi dejamos agosto atrás, estamos 31 al día que grabo esto. E iba a decirles que con esto dejábamos también la feria atrás, pero se comunicó conmigo alguien de la cámara, alguien que me pidió off the record y yo respeto. Como el infame señor antipiratería no me pidió off the record, yo hasta lo cité. Pero si me piden off the record, yo respeto. Pero no quiero empezar hablando de la FIL porque ya basta, amigos, ya basta. Al final del episodio, después de la musiquita de cierre, sí voy a darle un par de minutos al tema, sobre todo para aclarar unos puntos que me comentaron y que creo que pueden servirnos para completar un poco la foto de la FIL. E igual como este episodio, sé que no se lo van a estar rotando tanto entre señores libreros, pues tengo más confianza todavía para irme en floro con unos chismecillos que están muy divertidos. Pero bueno, hoy día sí quiero empezar el episodio de frente con el tema que nos compete sin desviarme, sin sacarme del mood antes. Porque este es un tema que me encanta, que es la soledad. Irónicamente, hasta hace muy poco tiempo no había pensado en dedicarle todo un episodio. Pero pasó lo de mi gatita, les conté que Miquita falleció en medio de una tragedia horrible. Se intoxicó con una medicina para su panza, sufrió un montón y estuve y sigo incluso hasta ahora medio que bastante aislada de muchas personas. Yo suelo aislarme cuando atravieso grandes dolores y se me ocurrió que dedicarle un episodio a este tema ahora mismo podría ser una buena idea. Y como les decía, no había pensado en hacerlo antes porque siento que la soledad ha sido un tema secundario en muchos episodios. Cuando les he hablado del fin de la infancia, por ejemplo, la soledad está allí. Cuando les he hablado de las crisis existenciales también. Ese descenso a la locura es un viaje muy solitario. El episodio de rupturas también. El episodio del fin de la amistad, el episodio del duelo. Creo que la soledad está allí siempre. Es un poco como este audio de TikTok de Every night at dinner, I'll be there. Ya, la soledad está muy presente en el podcast, muy presente en mis lecturas. Y esto probablemente porque yo me considero una persona muy solitaria. Yo soy hija única, crecí sola con mi mamá en una ciudad en la que no teníamos familia. Crecí bastante alejada de mi papá incluso. Y seguro que más de uno se va a sentir identificado con lo que les voy a contar ahora, pero yo nunca he sido la mejor amiga de nadie, ¿saben? Y no se los cuento para darles pena ni nada porque no me parece algo malo. Se los cuento más bien para que entiendan mi relación con el tema. Tengo amigos espectaculares, tengo amigos que quiero mucho, que me quieren mucho. Sin embargo, creo que en el colegio o en la universidad siempre pude acomodarme a diferentes grupos y pasarla bien. Establecer vínculos sólidos que mantengo hasta ahora, pero yo nunca fui la mejor amiga de nadie. Y tampoco creo que podría decir que fulano o fulana es mi mejor amiga. Creo que el único mejor amigo que he tenido es Gabriel cuando tenía como 5 años. Como les decía, también cuando yo la paso mal me desaparezco de la vida de mucha gente. Soy muy ghosteadora, es una mala costumbre. Simplemente hiberno y mi casa y mi cuarto se convierten básicamente en una mazmorra. Que salga con alguien es bien difícil, que esté en una relación es bien difícil. Antes de la pandemia, de hecho, yo no salía con amistades casi nunca. Este año he salido súper poquito, estoy medio que volviendo a mis prácticas prepandémicas y está mal. Quiero volver a salir a la calle. Así que bueno, creo que este episodio es para las hijas únicas, para aquellas que como yo no han sido nunca la mejor amiga de nadie, para las chicas solitarias. Pero creo que no necesitas ser una de nosotras para conocer de primera mano el lado más luminoso de estar solo y también el lado que hiere más. Esa contradicción en la soledad me conmueve, me emociona. Me parece casi poético como un sentimiento que nos puede permitir conocernos tan bien, que nos puede brindar tanto placer, porque estar con nosotros mismos es un disfrute. Pues esa misma soledad también nos puede llevar a lugares de mucha oscuridad y de mucho dolor. Hoy quiero invitarlos a habitar la soledad mediante la literatura, a entender lo que significa estar solo. De hecho, con motivo de este episodio estuve revisando el libro La ciudad solitaria de Olivia
Silvia Laing y presentaba ese libro como un mapa de la soledad. Y este episodio es eso, un mapa de la soledad. Y no se me ocurre mejor herramienta para armar esta cartografía que la literatura, porque leer esa naturaleza solitaria tiene cierta cualidad íntima que resulta muy bella. En el episodio de hoy hablaremos de eso, de la soledad en nuestros tiempos, de la soledad en un mundo en el que tenemos más herramientas que nunca para comunicarnos, pero nos sentimos igual de solos que siempre o incluso más. Hablaremos de esta dualidad inherente a la soledad, que son sus luces y sombras. Hablaremos de la soltería y las mujeres también, del capitalismo como siempre, de esta gracia de la male loneliness epidemic. Veremos qué pasó entre los clásicos del siglo XIX y los del siglo XX para que cambiara la forma de aproximarnos al tema. Iremos desde las hermanas Bronte y Kafka hasta la poesía otaku de Paola Llamas Dinero, las situationships de Sally Rooney o las siestas eternas de Ottessa Moshfegh. Y esto pasando por las fiestas de Jay Gatsby y Esther Greenwood, los versos de Alejandra Pizarnik o las confesiones de Annie Ernaux y La criatura de Frankenstein. No creo que en los libros haya una respuesta a nuestra soledad. Sin embargo, puede resultar reconfortante saber que esa misma soledad que atravesamos la vivieron tantos antes que nosotros, y no solo eso, sino que lograron escribir grandes historias o poemas inspirados en ella. Siempre es emocionante recordar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, así que espero que disfruten de este episodio del podcast e irónicamente les pueda hacer buena compañía. Y ahora sí, amigos, empecemos con el episodio. Y realmente qué complicado elegir los libros de los cuales voy a hablarles hoy. Esto porque, como les digo, muchos episodios del podcast han tenido a la soledad como en el telón de fondo casi. Algunos grandes favoritos del podcast que exploran este tema son Las vírgenes suicidas, En la casa de los sueños, La vegetariana. Pienso en Niña gordita de Belinda Palacios, pienso en Los abismos de Pilar Quintana. Siempre sugiero escuchar el podcast en orden porque voy recomendando libros y luego los vuelvo a traer a la conversación medio que para sumar cositas, y en episodios anteriores es cuando pude profundizar más. Si me estás escuchando por primera vez ahora mismo, no pasa nada, quédate aquí, escúchame hasta el final, pero si te gusta el episodio, te sugiero escuchar los episodios en orden porque algunos libros que iré mencionando por acá los traigo a la conversación medio que de pasada porque antes les he hablado más al respecto. Esto es un poco acumulativo, es como el +4 del 1. Entonces, sigan mi consejo, escúchenlo en orden. Y además hay poquitos episodios en el podcast. Este es el 41, así que uno se puede poner al día rápido. Hoy día pensé en establecer para ustedes una suerte de línea temporal, así que empecemos con los clásicos. He hablado muchísimas veces de Cumbres Borrascosas, es de mis clásicos favoritos. En el episodio de casas justamente hablé de todo lo que representaban estas casonas viejas en el libro, y creo que los escenarios de la novela en sí hablan mucho de lo que viven sus personajes. Tenemos estos paisajes fríos, naturaleza muerta, esta hostilidad de los escenarios es también parte de los personajes de Cumbres Borrascosas. La soledad es como una profecía a la que los protagonistas están condenados, un destino inescapable. Este libro toma la soledad de la forma más literal posible. Toda esa oscuridad y dolor la arrastran todos los personajes e impregnan sí la novela. Por cierto, van a sacar película de Cumbres Borrascosas y el horror, amigos, se ve hasta el culo, terrible. Yo veo creo que 3 películas al año y esta la quiero ver solo para quejarme, así que les dejo la propuesta de ir en mancha y luego ir a beber y rajar. Pero bueno, si Dios quita con esta adaptación de Cumbres Borrascosas con Jacob Elordi, Dios también da, porque este muchacho va a tener espacio para redimirse con la adaptación de Frankenstein, de uno de mis grandes amores platónicos, Guillermo del Toro, hombre guapísimo. También les he hablado de Frankenstein por acá. El tema de la soledad es abordado de manera hermosa en Frankenstein. Y esto porque tenemos a esta criatura abandonada a su suerte por su creador. Todos somos un poco la criatura en este mundo, arrojados a nuestra suerte por un supuesto Dios que no nos explica el porqué de las cosas que nos pasan. Esta criatura se encuentra sola físicamente, desterrada, se encuentra desamparada emocionalmente también, absolutamente huérfana del mundo. Termina en este lugar heladísimo, y pese a todo el dolor que atraviesa la criatura, esta soledad le permite llegar a conclusiones súper interesantes y súper hermosas del mundo que le ha tocado habitar.
la criatura. Saca de este aislamiento mucha conciencia de la condición humana, de lo que es la injusticia, de lo que significa estar vivo. La soledad obviamente te puede llevar a lugares muy oscuros y dolorosos. Sin embargo, también te da un espacio mental para sacar conclusiones que quizás de otra manera no hubieras sacado. Siento que las mejores frases del libro son justamente las que aparecen cuando está la criatura. Avanzando un par de años en la línea temporal, también les he hablado del Gatsby muchas veces. Les he hablado de La campana de cristal muchas veces. Sin duda, uno de los temas centrales de ambos clásicos es la soledad. A diferencia de Catherine y Heathcliff, los torturados protagonistas de Cumbres Borrascosas, tanto Esther como Jay Gatsby están rodeados de gente, de lujo incluso, de posibilidades. Si Cumbres Borrascosas se lee como una condena a los protagonistas a cumplir esta profecía de destrucción, pareciera que los protagonistas de La campana de cristal y del Gran Gatsby viven el perfecto contraste. Tienen todas las de ganar, tienen juventud. Esther es una chica muy inteligente. Jay Gatsby celebra estas fiestas inmensas. Y sin embargo, todas estas promesas de un futuro posible no son suficientes como para tapar la soledad que ambos sienten. Creo que ambas posiciones de soledad son tremendamente dolorosas. Por un lado, Jay se siente solo sin Daisy. Es horrible sentirte rodeado de personas y que ello no signifique nada si la persona que tú quieres no está. Y quizás la soledad de Esther sea todavía más honda y difícil de abordar, porque es una soledad existencial de estar anhelando algo que ni siquiera sabes bien qué es. La soledad es este tema que nos ha podido atormentar como individuos desde el inicio de los tiempos. Esto porque somos seres sociables, buscamos pertenecer, buscamos ser parte de algo. Los clásicos del siglo XIX, como Cumbres Borrascosas, como Jane Eyre, como Frankenstein, como Moby Dick, en fin, nos hablan de soledad y para representarlo optan por la literalidad. Les hablo de casas alejadas, de barcos en medio de la nada, del final del Ártico. Tenemos el espacio representando la soledad que habitan los personajes. Y siento que las soledades que se representan en estos grandes clásicos del siglo XIX tienen una clarísima distancia de las soledades que leemos en los clásicos del siglo XX. Pasamos a que la soledad de los personajes se exprese literalmente en sus ambientes, en sus vidas cotidianas, a que estos personajes interactúen con más personas, estén más insertados en la sociedad, por así decir, sin que esto los haga sentirse menos solos. ¿Y qué es lo que ocurre entre la soledad que vive Jane Eyre aislada en Thornfield y la de Jay Gatsby en medio de un juergón de los locos años 20? Ocurre que se publica uno de los más fantásticos libros sobre soledad jamás escritos. Un clásico que no pierde vigencia, y realmente no estoy sugiriendo que a partir de este libro los escritores hayan dicho, uy, salió esto, hay que cambiar como hablamos de soledad, no me tomen tan literal. Más bien, tomen esta línea temporal para ver cómo los tiempos fueron moldeando la literatura que escribíamos porque nos interpelaban diferentes circunstancias, ¿no? Y es que con el inicio del siglo XX la gente empezó a migrar más del campo a la ciudad. Con la industrialización, la clase obrera consolidó su papel en la soledad, también se desarrollaron más centros urbanos, en fin. Todo esto me lleva a ver un mundo en el que la gente está más conectada entre sí. Tenemos sindicatos, tenemos barrios, también aumenta la escolarización. En sí hay vida en comunidad, y creo que esto hizo que muchas personas se dieran cuenta de cómo la soledad no es que dependiera exclusivamente de espacios geográficos o espacios sociales. No tenías que meterte a un barco en medio del mar a buscar una ballena gigante como el Capitán Ahab para sentirte solo. No era necesario ser una criatura hecha por un joven que jugaba a ser Dios para sentirte solo. Podías sentirte igual de solo y ser parte de una comunidad, de una familia, de un sindicato, en fin. Y la soledad quizás nos golpea más duro cuando nos vemos rodeados de gente y aún así nos sentimos solos. Hace poco hablé de la inteligencia artificial en el podcast y les conté cómo el ser humano tiene este afán por buscar la racionalidad. Si estamos tan solos, si nos sentimos tan solos, es un poco un consuelo el poder pensar, es porque estoy alejado, es porque vivo en el campo, es porque trabajo lejos, etc. Y resulta doloroso notar que estas brechas se pueden trabajar, sin embargo, eso no hace que nos sintamos menos solos. Resulta frustrante incluso porque somos seres sociales, queremos pertenecer. Es feo darse cuenta que no es tan fácil hacerlo, que hay una imposibilidad de conseguir
conseguir esta intimidad con alguien más, de compartir con alguien más. Y esa imposibilidad no se resuelve solo cuando estamos cerca de la gente. Y es en 1915 cuando se publica el fantástico La Metamorfosis de Kafka. Hace tiempo me salió en Twitter que una chica hizo un video de YouTube titulado algo así, como Kafka era una girly, y le ponían así sus moñitos coquette. Y me parece muy gracioso que cuando vemos a alguien siendo miserable, básicamente el internet decida que es una de las girls. Porque claro, la experiencia universal de las girls es el sufrimiento. En fin, la primera vez que yo leí La Metamorfosis fue en una edición muy barata. No es pirata porque pues ya no tiene derechos, pero pueden imaginar qué clase de librito era. Una portada nefasta con una cucaracha, yo sé que lo están visualizando. Años después lo releí en la edición de Austral, que está traducida por Miguel Salmerón Infante. Y siento que este libro es justamente el eslabón que une estos grandes clásicos del siglo XIX con los del siglo XX. Porque pasamos de estas expresiones literales de la soledad a tener un insecto en medio de una casa sintiéndose terriblemente solo. Yo no creo que necesiten la sinopsis de La Metamorfosis. Sencillamente Gregorio Samsa se despierta una mañana después de tener una pesadilla convertido en un insecto. Por supuesto que este libro nos habla del capitalismo, del trabajo, de cómo somos considerados humanos mientras podamos producir y generar dinero, y también de cómo pasamos a ser desechables cuando dejamos de hacerlo. Este libro es una mirada muy triste a todas estas dinámicas sociales, y creo que igual hay muchas maneras de interpretar la otredad, ¿no? De interpretar esto del insecto, esto del abandono, en fin. Pero creo que sin importar la interpretación que uno le dé a la historia, uno de los temas centrales de todo es la soledad. Tenemos a este hombre marginalizado, aislado. Este insecto gigante puede ser la representación de muchos dolores que nos aíslan. El hacerse mayor, el tener una discapacidad, el tener una enfermedad mental discapacitante, o nada más esta incapacidad de conectar con el otro. Y para representar toda esta lejanía, esta desconexión, esta otredad, no es necesario aislar geográficamente a nuestro protagonista. Podemos tenerlo en medio de una casa llena de gente y podemos tenerlo sintiéndose igual de solo. Y luego aparece el Gatsby, luego aparece La Campana de Cristal, y estos escritores conciben la contradicción de estar insertados en la sociedad a la par que la soledad nos mata por dentro. Y creo que cuando los escritores ya sabían que la soledad era algo que nos podía atravesar independientemente de las circunstancias de nuestras vidas, empezamos a tener libros que se aproximaran al tema de formas más interesantes todavía. Uno de los primeros libros que se me vino a la mente cuando armaba esta sección era, por supuesto, la poesía completa de Alejandra Pizarnik. Yo he hablado por aquí muchas veces sobre cómo TikTok o Twitter, en fin, romantizan la tristeza femenina y cómo los algoritmos y sus contenidos muchas veces banalizan un poco las cosas como la salud mental de las mujeres y las artistas. Perdónenme por ser repetitiva, pero no podía dejar de mencionarlo si hablaba de Alejandra Pizarnik porque medio siento que estamos en deuda con ella. Es una poeta fantástica, me encanta leerla y sí me genera un sentimiento extraño cómo se aborda su figura en internet. Esto de concebirla como una mujer torturada, como esta poeta maldita, y soltar cosas como es que realmente este mundo no te merecía y tal. Siento que repetir estas cosas infantiliza de alguna manera a las mujeres que sufren con su salud mental. Las pone como en un podio intocable de no, es que tú eres demasiado pura para este mundo. Y esto cuando todos merecemos ser parte del mundo. Reducir a estas creadoras y artistas fantásticas como Alejandra Pizarnik, como Frida Kahlo, como Silvia Plath, referirnos a ellas para hablar exclusivamente de su dolor y encerrarlas en este molde de artista torturada, creo que pierde de vista la humanidad de estas mujeres y las diferentes dimensiones de su arte. El tema de la soledad es justo clave en todo este asunto porque el sentirnos solos nos puede llevar a lugares muy oscuros. Siento que es un lado vital de la poesía de Alejandra Pizarnik, porque sentirnos solos no es solo sentir que no tenemos con quién conversar o con quién compartir la cotidianidad, por ejemplo, sino que sentirnos solos
solos nos puede llevar a sentirnos poco importante para la gente que nos rodea. Sentimos que nos volvemos prescindibles o que hay algo mal con nosotros para vivir esta desconexión de los demás o del mundo que nos rodea. Creo que estos son los sentimientos más oscuros a los que nos puede llevar la soledad, a interpretar esta incapacidad de comunicarnos con el otro como la imposibilidad de coexistir con los demás. Es aquí cuando la soledad se convierte en encierro, en silencio, en aislamiento, en este deseo por desaparecer. Pocos sentimientos, creo, son los que nos pueden llevar a sufrir tanto como la soledad. Pienso mucho en esta ansia de sentirnos valorados, sentirnos importantes, queridos y a cambio solamente sentirnos vacíos. Creo que si actualmente leemos tanto a Alejandra y si nos interpela tanto y golpea tanto, es porque justo habita la soledad desde la sinceridad y comparte mediante sus versos toda esa incomprensión. Leerla, de hecho, se siente como una experiencia muy íntima. Yo he mencionado antes en el podcast que la poesía de Pizarnik no me parece el mejor punto de partida para empezar con el género. Creo que justo se le considera como un tótem de la poesía y si tú la lees y no la disfrutas, puedes pensar, pucha, estoy mal por no estar disfrutando de esta mujer que todos aman, de esta mujer que todos dicen que es increíble, quizás la poesía no es para mí. Y realmente puede que la poesía sea para ti, pero necesitas entrarle por otro lado. La manera más práctica de leerla siempre va a ser con su poesía completa. La editó Lumen por primera vez en el 2016. Esto siempre me llamó mucho la atención porque ella falleció en el 72 y recién en el aniversario 80 de su nacimiento es que se publica por primera vez su poesía completa. Esto casi 45 años después de su fallecimiento. Si tienen su poesía completa e igual les intimida empezarlo, les abruma empezarlo por orden, yo les aconsejaría arrancar con los poemas de Otros Poemas escritos en 1959 o con los de los trabajos y las noches escritos en 1965. Esto está detallado en el índice, así que no se preocupen. La soledad me lleva a pensar en introspección y creo que la poesía tiene esta cualidad preciosa de resumir grandes sentimientos que nos pueden abrumar incluso a solo un par de versos, a solo un par de palabras. Por lo mismo son muchos los poetas que escriben sobre el tema. Junto a Alejandra Pizarnik, otra de mis favoritas es Emily Dickinson. Como algunos deben saber, Emily Dickinson vivió la mayor parte de su vida en aislamiento. Era una visionaria del COVID. Cuando Emily era niña y adolescente, realmente salía de la casa, iba a la escuela, tenía una vida social activa. Sin embargo, a medida que fue creciendo, se empezó a aislar más y más y más y se le vio mucho menos fuera de casa. No se sabe si era por algún tema médico. Mucha gente supone que era por un tema mental porque atravesó muchos duelos desde que era joven, pero la verdad es que no tenemos alguna carta que explique así explícitamente por qué es que ella se empezó a aislar tanto. Porque eso sí, ella escribía un montón de cartas. Esta era su conexión con el mundo que estaba allá afuera. De esta autora encuentran varias recopilaciones de sus poemas, pero la que yo les quisiera recomendar es Carta al Mundo y Otros Poemas, pero en la edición de Libros del Zorro Rojo, que tiene la traducción de María Negroni e ilustraciones de Isabel Arsenault. El trabajo de Isabel Arsenault me encanta. Ahora que lo pienso, la pude agregar fácilmente porque sus novelas gráficas también nos presentan a personajes atravesando la soledad y encajan muy bien con la consigna del episodio. Siento que su arte tiene una sensibilidad muy particular para retratar el aislamiento, para retratar a personajes que contemplan el mundo que los rodea a cierta distancia. Y supongo que esto mismo pensaron los de Zorro Rojo cuando la eligieron para ilustrar los poemas de Emily Dickinson. Este aislamiento que les comento fue por lo que optó la autora. Creo que la hacía retratar la soledad como un refugio muy íntimo, lleno de introspección y también de luminosidad. Lees Carta al Mundo y sientes a Emily Dickinson escribiendo desde la distancia del mundo del que habla y lo describe con miedo, lo reconoce como un lugar oscuro, pero siempre destaca la naturaleza, las aves, el viento. Hay mucha ternura a su manera y mucha luz. Es un texto muy breve, me parece que es una buena introducción a la poesía y siento que Emily dialoga mucho con Alejandra Pizarnik en el sentido de que ambas medio que están resignadas a habitar la soledad. No es que la cuestionen, no es que se quejen, sino es como si ellas sintieran que están condenadas a vivir de esa forma, no lo sé. La edición en sí es hermosa, las ilustraciones son una
belleza. Y además es una edición bilingüe, también tiene como una paginita canso al inicio del libro y en sí amo mucho libros de Zorro Rojo. Este libro me hizo recordar mucho a otro poemario titulado Hermosa Soledad de Jimmy Liao, que es un libro editado por Bárbara Fiore y traducido del chino por Jordi Aynad y Escudero. Jimmy Liao es un ilustrador taiwanés que me encanta, tiene libros preciosos y generalmente prescinde casi de las letras para narrarnos historias solo con imágenes, cosa que no pasa con Hermosa Soledad porque, como les digo, es un libro de poesía y estos textos están intercalados con ilustraciones del autor. Jimmy Liao era publicista hasta que en el 95 le diagnostican leucemia y para realizar su tratamiento médico tengo entendido que se tiene que aislar por un tiempo. Y es en medio de este aislamiento que escribe este libro, Hermosa Soledad. Y a partir de escribirlo es que decide salirse del mundo de la publicidad para dedicarse por completo a la literatura. Tanto Carta al Mundo como este poemario no solo coinciden en proponer, ¿no?, un diálogo entre ilustraciones y poemas, sino que se detienen en lo luminoso que nos puede traer la soledad. Porque sí, hay vacío, hay silencio, hay melancolía y nostalgia. Es innegable una carga de tristeza en ese sentido, pero también hay un disfrute de ese espacio, hay un agradecimiento por la soledad, hay mucha calma, hay libertad, hay introspección, también todo es muy atmosférico y finalmente la soledad es como una mano amiga que te tiende el lienzo en blanco para escribir, para crear y para construir todas estas imágenes. Se sabe que hay una absoluta superioridad del español sobre el inglés, no hay discusión al respecto. Sin embargo, hay algunas palabras que muy de cuando en cuando sí me generan envidia de ese idioma. Son contadas, pero las hay. Una de ellas es girlhood. Qué bello que exista una palabra para hablar de la infancia de las niñas. Me encanta. Y otra cosa del inglés que me parece muy bonito es que tienen loneliness y solitud para referirse a soledad. La primera es negativa, es triste. Es el My Loneliness is Killing Me de Britney, que luego se transformó en un My Loneliness Ain't Killing Me No More. Genial el glow up de Britney, queremos mucho a Britney, pero bueno, eso es loneliness. Y también tenemos solitud, que se usa para referirnos al lado bonito de la soledad, a este estar solo porque uno decide estarlo. Y de este silencio y de esta quietud y de esta introspección, uno puede sacar fortaleza, aprendizaje, un montón de cosas. Siento que Hermosa Soledad y Carta al Mundo son un homenaje a ese lado de la soledad, a ese lado tan menospreciado de la soledad, porque socialmente creo que la soledad se ve como algo malo, como algo que no deberíamos desear, como algo que da vergüenza. Mucha gente deja de ir a conciertos o de hacer cosas que quiere hacer porque no tiene con quién hacerlo, por ejemplo. A muchos les da roche ir a comer solos, y esto porque socialmente nos da pena ver a alguien solo, nos da pena ver a alguien soltero incluso. No concebimos que la soledad es también una decisión y es una puerta a experiencias bien interesantes, a conocernos mejor, y creo que conocernos mejor es una de las cosas más emocionantes que nos podemos permitir. Hace tiempo empecé a leer Diario de una Soledad de May Sarton, traducido por Blanca Gago y editado por Gallonero. Como bien lo dice su título, este libro es un diario, entonces lo empecé hace meses y lo leo de cuando en cuando. Me gusta leer los libros de diarios así. Y déjenme por favor contarles un poco de la historia de la autora. En la década de los 50, ella se muda a una casona vieja del siglo XVIII y este proyecto se vuelve su vida, básicamente. Se dedica a sus plantas, a refaccionar la casa, a los animales. Ella tiene caballitos, tiene gatos. Este hogar se vuelve casi que un santuario en el que escribe un montón y crece mucho como persona y como artista. Dato no menor, estamos hablando, por supuesto, de una mujer Tauro. Dignísima representación taurina, May Sarton. Esto que les comento, ella lo narra en su libro Anhelo de Raíces, y este título se debe a que ella era belga como su papá, su madre era inglesa, pero por la Primera Guerra Mundial la familia decide emigrar
emigrar a Estados Unidos. Y ella crece como con este conflicto de no saber a dónde pertenecía. Anhelaba un arraigo, un lugar al que pudiera llamar hogar, y todos estos deseos terminan por consolidarse en esta casa de la que les hablo. Luego de que publica Anhelo de Raíces, ella siente que ha caído en cierto positivismo tóxico, por así decirlo. Siente que se ha centrado nada más en narrar lo bello de la soledad, medio que se ha quedado encerrada en su privilegio y no se ha detenido en compartir su angustia, su confusión, su ira, todas estas cosas que hablamos antes y que también vienen de la mano de la soledad. Y esto nos lo confiesa en el libro del que les hablo, Diario de una soledad. Y en este libro la autora se detiene en los conflictos que atraviesa a partir de su soledad, de este proyecto de casa. Sin embargo, igual yo siento que la forma con la que encara todos estos problemas es muy luminosa. Esta soledad le trae momentos complicados muchas veces, no es que romantice esta vida. Sin embargo, las elecciones que va tomando para solucionar estos problemas, por así decirlo, dejan ver mucha lucidez, mucho autoconocimiento. A medida que avanzas el diario, ves cómo la autora se va conociendo mejor. Es hermoso ver cómo se toma un tiempo para nada más disfrutar de sus días con ella misma, de cómo ama sus plantas, de cómo ama sus gatos, de cuánto le apasiona ver cómo este hogar casi se convierte en un organismo vivo. Te narra episodios dolorosos también, te cuenta cuando pierde a uno de sus gatos, cuando se enferma a uno de sus amigos. Pero como les digo, es como si la soledad que vive la autora la hubiese dotado de mucha sabiduría y conocimiento de sí misma. Esta soledad le fija mucho los pies en su lugar en el mundo y gracias a esto logra transitar por el dolor con mucha fortaleza. Como les digo, yo soy una persona muy sola, la paso muy bien estando sola y me gusta mucho ese lado de la soledad, me gustaría leerlo más también. Por ejemplo, yo creo que cuando uno no disfruta de su propia compañía, busca llenar estos espacios vacíos por ruidos, por gente, y creo que hace más sencillo que uno caiga en dinámicas poco saludables con otras personas, justo para llenar esos espacios, ¿no? Me refiero a relaciones tormentosas, a relaciones poco sanas. Cuando uno disfruta de su soledad, la valora porque saca cosas hermosas de allí, se conoce más, descubre cosas interesantes, se relaja, se divierte, la pasa bien sencillamente. Hay toda una cultura de la proactividad que me parece un espanto, un horror. Yo no creo que la soledad deba ser necesariamente sinónimo de sabiduría, por ejemplo. No creo que de todo debamos de sacar algo productivo, ¿no? Que se muera este concepto de monetizar los hobbies, por favor. Todo está muy relacionado a esto. Y que viva el chorreo. El chorreo también es una forma de estar con una misma a veces y sencillamente pasarla bien mientras una huevea. Pero esta más o menos es la nota del libro de May Sarton y de lo que propone la autora. Diario de una soledad no es tanto de un plot, no es que haya una narrativa lineal, no hay un viaje del héroe, es más bien un diario que te invita a ver y sentir la vida y la cotidianidad pasar. Y como les decía al inicio de este episodio, la naturaleza de la lectura es solitaria. Podemos juntarnos a leer con alguien, podemos tener un club de lectura, podemos tener una comunidad de Bookstagram, de BookTok, no sé. Pero la acción de leer es individual e íntima. No es que leas cachete con cachete cuando te juntas a leer con alguien. Aunque capaz ese es el nivel de intimidad al que deba aspirar, el leer cachete con cachete. Pero bueno, pasa lo mismo con la escritura. Podemos escribir un libro con alguien más, podemos escribirlo, pero no es que estemos literalmente mano a mano escribiendo cada palabra junto a esa persona. Es más como un pimponeo de textos y de propuestas. El escribir y el leer son actos solitarios por definición, por naturaleza. Por eso siento que a veces leer sobre soledad es un poco metaliterario, incluso porque leemos a personajes atravesando la soledad, mientras nosotros mismos tenemos que recurrir a ella para alcanzarlos. Y volviendo a Diario de una soledad y May Sarton. Como les digo, hay pasajes tristes, hay pasajes de dolor, pero me encanta leer cuando ella está sola y sencillamente disfruta de su tiempo con ella. Esto me hizo pensar mucho cómo este era un libro adelantado a su tiempo. May Sarton nació en 1912. Hace poco les hablé de un libro por el WhatsApp del podcast. El link lo dejo en la info por si se quieren unir. Y les había contado que mi medida de tomar tiempo era el nacimiento de mi bisabuela Mary.
Y para medir qué tan cercanas o lejanas me son las cosas, tomo de referencia el punto de preguntarme si mi bisabuelita estaba viva o qué edad tendría. Seguramente muchos hacen un ejercicio parecido. Mi bisabuelita nació en 1910, entonces en el 59, que es aprox el año en el que May Sarton se muda a esta casa, ella tenía 47 años, mi abuela tenía 49. Y me parece muy valiente y poco común para la época que una mujer decidiera mudarse sola y abrazar su soledad de esa forma. Porque esta mudanza no era solo largarse a refaccionar una casona vieja, sino que era una declaración de intenciones. Igual y es bien loco pensar en el doble estándar, ¿no? Porque se me hace loquísimo pensar en mi bisabuela Mary haciendo algo así. Pero mi bisabuelo por el lado de mi abuela engañó a mi bisabuela y tuvo 2 hijos fuera del matrimonio. Esas cosas sí pasaban toda la vida, ¿no? Y encima mi bisabuela Carmen le dice, bueno, tráetelos para la casa, no pasa nada, voy a decir en el barrio que son mis sobrinos. Y mi bisabuelo así de, ay, muchas gracias, ya chévere. Y trae a los niños y son asiáticos. Fernanda, editora, entrando al chat, solo para decir que no estoy siendo racista con los asiáticos, sino que nadie le iba a creer pues que eran los sobrinos si eran unos niños chinos, muy muy chinos. Gracioso. Bueno, me voy. Porque la amante de mi bisabuelo era una mujer china, así que casi ni hablaba español. Todo muy turbio definitivamente. En fin, una acá soltando siempre el lore familiar. Muy mal mi bisabuelito Antonio. Y fun fact, falleció de peritonitis, como mi papá. ¿Será acaso el karma del hombre infiel? No lo sé. Volvamos al episodio. Hay todo un tema con la soledad y las mujeres, amigos. Hay que volver a enfocarnos con el episodio. Hay que sacar este podcast adelante. Yo tengo pendiente desde hace mucho tiempo leer Mujeres solas de Takako Takahashi, que son cuentos centrados en mujeres que habitan su soledad. También tengo en mi librero Solterona La construcción de una vida propia de Kate Bolick y El placer de vivir sola de Marjorie Hills, que son libros que en clave de ensayo profundizan esta libertad que puede representar para la mujer decidir vivir sin una pareja. Yo sé que ahora los tiempos han cambiado un montón, pero en muchas realidades creo que la heteronorma sigue siendo una trampa para las mujeres. Me refiero a este modelo de estudiar, trabajar, casarse y volverse una ama de casa. Antes nos saltábamos estos pasos de estudiar y trabajar, pero el final era el mismo más o menos. Obviamente esta es una generalidad, no hablo por todas las personas, por todas las mujeres, y realmente no es un problema que muchas decidan dedicarse a sus hogares o a sus hijos. Ese es un chambón no remunerado, un chambón muy importante que le da felicidad a muchas mujeres también, pero es un modelo que luego no te permite que esas mismas mujeres puedan irse de las casas que ellas se ocuparon por mantener, y esto porque no tienen independencia económica. Que tantas mujeres antes de nosotras pudieran alcanzar su plenitud viviendo solas y decidiendo no formar familias, me parece que fue un acto de rebeldía y de valentía, porque se soplaron un montón de comentarios que ni siquiera habían pedido, porque históricamente ser una mujer sola ha estado mal visto, ha sido cuestionado. Es como si el valor de una mujer se midiera por su cualidad como pareja o como madre, ¿no? La realización femenina se ha visto histórica y socialmente muy vinculada a estos roles. Y hablar de estos temas no postula que la soledad sea una meta absoluta o necesaria para ser plenas, sino que propone la soledad como una decisión que podamos tomar y que igual nos va a brindar un montón de cosas buenas. El ser humano está diseñado para sentirse solo en algún punto. Sin embargo, la soledad no es de naturaleza dolorosa. La soledad no es sinónimo de oscuridad. Creo que la idea en sí es que podamos estar en soledad y estar en paz. Y sí, puede ser que hubiésemos deseado otra cosa, ¿no? Pero es mejor estar solo que estar conformándonos con situaciones que no sean las mejores para nosotros. Creo que como mujeres hemos perdido mucho miedo a estar solas, al que dirán. Definitivamente la gente va a seguir hablando, pero creo que nos importa cada vez menos. Vemos la soledad como una decisión, sí, pero también como una declaración de intenciones, como les mencioné con May Sarton. Y es que si no llega una persona que se acomode a lo que queremos en nuestras vidas, pues no pasa nada, porque estando solas igual estamos bien. Y yo estoy segura que muchas chicas solteras podemos tener momentos en los que caemos de rodillas a la vida y decimos, por favor, que el cielo se abra y caiga
necesitaría un hombre maravilloso para poder estar empiernada el fin de semana viendo películas y chorreando. Mi organismo lo necesita. Así, un otaku piernón, guapo, pero un otaku de los buenos. Aunque yo igual digo esto por las huevas, porque claro, digo guapo, pero me fijo en cada monstruo, en cada moticuco, pero bueno, soy humana. Tengo Libra en Venus. En fin, yo creo que es muy humano el desear tener vínculos y enamorarse y tal, pero también creo que a diferencia de quizás muchas mujeres que vinieron antes de nosotras, es que ahora tenemos la autonomía de poder decidir, ok, qué ganas de tener eso, pero queda ahí, en ganas, ¿no? En una necesidad. Es por esto que nos descuadra tanto que quieran hacer del male loneliness epidemic un concepto. Si las mujeres aceptan la soledad como una opción porque hay menos cosas que piensan soportar de un compañero, es gracioso que ellos se quejen de que nosotras elevemos nuestros estándares antes de trabajar las falencias que puedan tener como compañeros. Acá, por supuesto, que entran mil temas. Pienso, por ejemplo, en cómo nosotras construimos relaciones amicales que se sostienen en mayor intimidad emocional que los hombres. Ellos pueden ir a pichanguear y chupan a sus amigos y no tienen idea de las cosas que estos amigos atraviesan en casa. Y fuera de esto, grandes escritores han retratado la soledad masculina de manera increíble. Hemos hablado del Gran Gatsby, por ejemplo, que es la gran novela americana. Otro escritor súper celebrado también ha sido Raymond Carver, y creo que si la soledad me hace pensar en un escritor, es en él. Sus cuentos se te clavan como cuchillas, son efectivos, te dan en una y te destrozan. Y esto de manera muy sutil, no es que necesiten de grandes diálogos o de grandes escenas tristes o violentas para golpearte y para mostrarte humanidad y para enseñarnos cómo nos puede destrozar el alma el sentirnos solos. Yo disfruté mucho de Catedral cuando lo leí hace años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? También es una de mis recopilaciones de cuentos favoritas. ¿Y qué decirles de Carver, amigos? Es un escritor brutal. Esa es de las primeras palabras que se me ocurren cuando pienso en sus cuentos, por eso les dije cuchillas. Y sus personajes no solo es que se sientan solos, sino que se sienten como abandonados. Hay toda una desidia general hacia la vida o hacia encontrarle un sentido a las cosas. La soledad no es solo una rutina, no es solo un pucha, no me entiendo con mi esposa, sino que es una suerte de trampa en la que estos personajes caen y de la que no pueden salir. Es una crisis emocional transformada en lo cotidiano, y ver este desgaste en los personajes te deja muy descorazonado, desolado. Es una tristeza muy particular la que construye Carver. Pienso también en los cuadros de Hopper, que son tan hermosos y tan potentes. Seguramente elegiré alguno para la portada de este episodio. Es increíble lo que transmiten sus cuadros y cuánto siguen impactando por más que pasen los años. Esto de la male loneliness epidemic también me hace pensar en uno de los mayores fenómenos de la cultura pop en los últimos años, que es Gente Normal. Tanto la serie como el libro de Sally Rooney, que fue editado por Random House y traducido por Inga Pelliza. Dios mío, ¿cómo te vas a llamar Inga Pelliza? Imagínate que tu correo de chamba sea la inicial de tu apellido y tu nombre. O sea, pinga@trabajocorporativo.com. Terrible. En fin, volviendo a Sally Rooney y soltando a Inga Pelliza. Soltando a Inga Pelliza literalmente, porque no es pinga, pero ya, bueno, basta. Volvamos al tema. Ahora sí. Si no saben de qué va Gente Normal, básicamente sigue la vida de una pareja de chicos desde que son adolescentes hasta que son adultos jóvenes. Son amigos, pero igual tienen un vínculo romántico poco claro. Hay bastantes idas, venidas, una situationship, pero es la clase de libros en sí en las que no ocurre demasiado. Ahora que me doy cuenta, varios libros de este episodio son de este tipo, ¿no? Este no plot, just vibes parece un poco relacionado con la soledad. Pero bueno, uno de los grandes aciertos de la autora en esta historia es dejar ver cómo somos tan recelosos con nuestra fragilidad, cómo ponemos muros a nuestro alrededor cada vez más altos y con esto deterioramos la comunicación con los demás, porque dejar ver nuestra fragilidad nos pone en una posición vulnerable y no queremos eso. Y Sally Rooney escribe sobre esto porque todos estamos más solos actualmente, no solamente los hombres, pero el modelo de pareja heterosexual
históricamente ha beneficiado mucho más a los hombres que a las mujeres. Y esto los vuelve el eslabón más débil de la cadena y ellos son los que se quiebran cuando se ven más solos. Entonces lo vuelven un problema personal cuando es más bien una situación general. Hace un tiempo hice un episodio en el podcast de las escritoras de nuestra generación. Y uno de los temas que ya estamos leyendo un montón y que me parece que va a protagonizar un montón de ficciones que vayamos a leer más adelante es justamente el cómo vivimos más interconectados que nunca en la historia y aún así podemos sentirnos solos. Los personajes de Gente Normal justamente encarnan esto. Ellos parecen muy conectados por videollamadas, por redes sociales, por el celular. Sin embargo, hay una brecha insalvable entre ambos que deteriora su relación y los vuelve muy solos. Si yo quiero saludar a una amiga, le puedo escribir por WhatsApp, por Instagram, por TikTok. Le puedo hacer una historia de Instagram, un tweet, un post en Facebook si soy una señora. Sin embargo, estas tecnologías están cada vez más diseñadas para empobrecer esa interacción humana. La IA te propone reducir tus mensajes, transcribir lo que dices en un audio. Y estas plataformas que antes eran el medio por el cual nos enterábamos de lo que estaban haciendo nuestros amigos, ahora prefiere darte contenido viral con el que vas a interactuar o productos que quieras comprarte. Vivimos en un mundo contradictorio que nos da las herramientas para conocernos con más gente o para vincularnos con quienes ya conocemos. Pero a la vez, los dueños de estas mismas herramientas prefieren que nos quedemos en nuestros celulares antes de que salgamos con alguien a tomar un café. ¿Quién lo diría? Nuevamente capitalismo, jeje, perdón. Pero los mayores beneficiados con que estemos amarrados a Instagram en vez de interactuar en persona con alguien son los dueños de esas aplicaciones. Y ya que estamos con el tema, igual es necesario recordar que bajo el modelo capitalista la soledad es también un privilegio. Cuando me mudé con mis abuelos y mi papá falleció, mi mamá no tardó en venir conmigo a Lima. En esa época ambas compartíamos un cuarto, en el otro estaban mis abuelos y era impensable para mí llegar a casa y llorar en mi cama porque para ello necesitaba estar sola. Sin embargo, con mi mamá no estábamos en situación de podernos mudar. Tener un lugar privado e íntimo era algo impensable para mí y muchas familias que tienen situaciones más complicadas que la mía tampoco tienen estos espacios solos. Muchos hijos comparten cuarto y justamente el sueño de la casa propia es el sueño de poder tener intimidad, de poder disfrutar de estar solos. Pero bueno, cierro el paréntesis de mi rant al capitalismo. Y volviendo a esto de las apps que les decía, yo tengo muy pendiente hacer un episodio del amor romántico. Y esto también para hablar de lo complicado que puede ser consolidar una relación en estos tiempos, de cómo las apps de citas hacen todo este proceso muy mecánico y frío. Solo lo menciono de pasada hoy porque resulta imposible hablar de soledad en el 2025 sin mencionar las redes sociales o estas dinámicas que se dan gracias al internet. Un libro que yo creo que explora de manera espectacular este tema es Poemas para Otakus de Paola Llamas Dinero. Adoro furiosamente este poemario, quiero besarle el cerebro a Paola Llamas Dinero. Fue de mis mejores lecturas del año pasado y siento que Poemas para Otakus engloba el sentir de nuestra generación. Yo siento que atraviesa a los millennials más jóvenes y a los Gen Z más tíos. Está muy dirigido a los nacidos en la década de los 90. Este es un poemario espectacular. Se disfruta mucho más si eres otaku, obviamente, pero no es obligatorio ser fan de esta cultura para poder disfrutarlo. Yo he visto y leído muy poco anime/manga. Muchas referencias de este poemario se me escapan, pero las que sí agarré me parecieron espectaculares. Y uno de los temas del poemario es justo la soledad. Cómo nos podemos sentir tan solos mientras estamos scrolleando en 1000 apps e interactuando con gente todo el tiempo. Es un poemario que habla de cómo los cementerios del futuro son casi los perfiles de la gente que falleció. Lo surreal que es, amigos, entrar a estoquear a gente que falleció, a ver sus fotos, a ver lo que escribían y volver a hacerlo una y dos y tres y 1000 veces, como si no hubiésemos visto ya todas esas fotos y todos esos mensajes. Otra cosa que me encanta de este poemario es que también toma a los personajes de anime para abordar las relaciones parasociales. Amigos, culturalmente nunca hemos estado en un momento tan de lulu parasocialmente hablando como hoy en día.
las redes sociales son muy efectivas a la hora de crear esta ilusión de que somos amigas de las celebridades, de que somos chicas como ellas. Hace un par de días me salieron TikToks de chicas diciendo, compartiendo mi Bride era con Taylor. Y me parece bien interesante cómo podemos sentir cercanía con gente que no conoceremos en nuestra vida, con gente con la que no tenemos nada en común. Y esto a la par de que nos distanciamos de la gente que sí tenemos cerca. Me parece que eso también habla mucho de los tiempos actuales y la autora lo aborda mediante los personajes de anime, un poco haciendo el guiño a que hay cierta desconexión de esta realidad para enfrascarnos en otra. Y yo estoy enfrascadísima, la verdad, tengo una relación súper parasocial con Luffy. Yo realmente siento que es mi amigo, siento que ha hecho más por mí que gente que conozco en la vida real. Un absoluto delirio salido de cualquier secta, amigos. Ya, alguien enciérreme, ya basta de estupideces, no merezco la libertad. Pero bueno, perdónenme por estar tan dispersa hoy día, no sé qué me ha pasado. Otra lectura que a mí me parece muy ad hoc con todo esto de nuestro yo real versus nuestro yo virtual es Amarilla de R.F. Kuang, editado por Hydra y traducido por Patricia Enríquez Espejo. Este libro nos presenta a una chica que le roba el manuscrito a su amiga muerta, lo presenta como el suyo y se vuelve un bestseller. Pero esto no acaba aquí, porque la amiga muerta en cuestión era una chica china y la amiga era gringa, obviamente. La historia robada era justo una novela histórica sobre China, entonces el tema no tarda en torcerse. Esta es una novela muy divertida, muy actual. Creo que hablé de Amarilla en el episodio de autoras jóvenes, pero siento que me estoy olvidando de un episodio en el que también hablé de este libro. Yo me la pasé espectacular leyéndolo hasta que llegué al final, porque el cierre sí se desinfla, es medio Scooby-Doo, pero igual por el buen viaje vale la pena leerlo. Te narra este ascenso a la fama y el mundillo literario gringo de manera muy realista. Todo este tema de redes, de la cancelación, todas estas dinámicas sociales movidas por lo performático que puede ser el internet, la pose de los autores, olvídense, es todo muy divertido y muy realista. Además, la protagonista es una imbécil y eso lo hace todavía más divertido. Es evidente que nada más robando el manuscrito y haciéndolo pasar por suyo ya está cometiendo errores de gravedad. Pero acá no acaban sus malas decisiones. Y pasa que ella no metería la pata tan duro y tan hasta el fondo si no estuviese tan sola. La soledad es el centro de toda la novela. Me gusta mucho cómo la autora no se detiene a decirte explícitamente lo sola que se siente la protagonista, cómo la soledad ha moldeado su vida, sino que en cambio te va contando cómo se relaciona con su mamá, cómo se vincula con sus supuestas amigas, y a medida que uno va avanzando con la lectura, toma conciencia de lo sola que está esta mujer, de toda la dimensión de su soledad. Y Amarilla nos muestra los efectos colaterales de estar solo, que a veces es cagarla en la vida porque no tienes una voz amiga que te diga ya basta de estupideces. Si Jun hubiera tenido una amiga que la desahuevara, que le aconsejara desde el cariño o desde el puteo, no sé, no hubiésemos tenido un libro tan largo, no hubiera llegado tan lejos. Y es que cuando nos quedamos solos también perdemos la perspectiva de las cosas a veces. Creo que el ego nos puede traicionar y eso es justo lo que le pasa a Jun. Y si estamos hablando de lecturas muy actuales que me parecen perfectas para chicas nacidas en los 90s, no podía dejar de agregar 2 libros de los que ya he hablado antes, así que voy a ser breve. El primero es más para las Gen Z y se trata de Se está muy sola en el centro de la tierra, de Zoe Thorogood, editado por Norma y traducido por Anónimo. Me bajé el pack de prensa de la web de Norma a ver si encontraba allí el nombre de la traductora y nada, cero. Yo no lo tengo en la mano porque lo leí en inglés. Así que pésimo, Norma, en fin. Amable recordatorio de que agosto fue el mes de la mujer en la traducción. Pero bueno, Se está muy sola en el centro de la tierra es una memoir gráfica que nos lleva a un momento muy específico en la vida de la autora. Ella alcanza el éxito como escritora súper joven y en medio de estar escribiendo un libro atraviesa una crisis en su salud mental. Tiene un tiempo muy complicado y la soledad medio que se convierte en un monstruo que la va consumiendo.
leyendo. Este es uno de esos libros que uno ve y dice, se lee al toque, porque es súper corto, está en clave gráfica, pero no, amigos, es una lectura densa, es muy pesado de leer y es porque ilustra muy bien toda la oscuridad a la que nos puede llevar el sentirnos solos. Esta cosa de sentir que no hay escapatoria para la soledad, que no hay manera de salvar esa distancia entre nosotros y el mundo. Estar aislado del resto y que por más que intentemos insertarnos en grupos no es suficiente. Pocas cosas se sienten así. Y además este libro dialoga muy bien con mi otra recomendación que también, repito, es perfecta para chicas nacidas en los 90s. Pero si Zoe Thorogood es más para las Gen Z o Tessa Moshfegh es más para mis contemporáneas millennials. Y por supuesto que estoy haciendo referencia a Mi año de descanso y relajación, editado por Alfaguara y traducido por Inmaculada Concepción Parra. La prota de este libro decide tener un año sabático en el que estará empastillada en su casa, básicamente. Esa es la sinopsis. Por supuesto que es una sátira. Si le agarran la gracia se van a divertir mucho, la van a pasar muy bien. Y además, una vez conocemos bien a la protagonista, podemos entender un poco más de estos procesos mentales que la llevan a este punto tan extremo. Tanto esta mujer como Zoe Thorogood en sus memorias atraviesan una soledad absoluta que les rompe la psiquis. Siento que a su manera ambas luchan por buscarle un sentido a sus vidas, a todo en general. Y amigos, qué cosa espantosa no verle sentido a la vida. Siento que cuando estamos con alguien al lado, ya sea familia, amigos, en fin, no me refiero exclusivamente a una pareja, pero si tenemos con quien atravesar estos inciertos caminos por los que nos lleva la vida, todo se vuelve un poco más divertido y ligero. La soledad puede ser luminosa, pero la soledad también puede herirnos tanto. Y no es como el dolor de un parto, ¿no? Que la gente la pasa pésimo, pero el bebé nace y ya está, chau dolor. La herida que causa la soledad se queda con nosotros, la arrastramos, no se cura. Es un dolorcito que se queda un poco rumeando e incluso haciéndose más fuerte y más fuerte. Algo que me encanta de este libro también es que hay aparente desidia a la vida en este plan de dormir por un año, ¿no? Sin embargo, es el plan de acción que tiene la protagonista. Ella llega a un límite por varias situaciones. Una de estas pulsiones es definitivamente el sentirse sola. Y no sé si recuerdan esta escena tan bella de Mujercitas en la que Yo tiene un monólogo tremendo y en medio de este te suelta un pero estoy tan sola. Creo que muchas hemos estado allí, muchos hemos estado en ese lugar, en esa desesperanza de reconocernos y de sentirnos solos y de querer hacer algo al respecto, buscar desesperadamente un sentido a todo esto y a nuestra soledad. Cuando hablaba de Carver, por ejemplo, hablaba de la soledad como una trampa porque, claro, estos personajes están inmersos en la soledad y no pueden salir de ella. La han asumido como su realidad. Por eso he repetido tanto en este episodio el concepto de condena, ¿no? Y por otro lado tenemos a estas chicas que en sus descensos a la locura, por equivocadas que puedan estar incluso, igual se están guiando por este deseo de salir de allí, aunque para ese escape deban incendiarlo todo en el camino. Por eso me encanta leer a estas chicas solas tan decadentes, la verdad. No creo que sea casualidad que estas dos chicas atraviesen ciertas situaciones románticas muy caóticas, /fallidas, /desafortunadas. Y es que estos vínculos no nacen del amor, realmente nacen un poco del caos, del afán de tener algo de qué sujetarse, de algo que nos dote de sentido nuevamente. Leer a estas mujeres solas es súper interesante porque pese a que no están atravesando sus mejores momentos, no están siendo del todo lúcidas, por así decirlo, pero ambas en todo este tren mental que va a toda marcha, igual tienen pensamientos bien interesantes y son muy honestas en dejarlos ver. Hay vulnerabilidad, hay crudeza, hay caos. Todo esto me hace pensar incluso en Annie Ernaux. Y no es que ella tenga algún libro específicamente sobre soledad, sin embargo, cuando tú la lees, sientes que ella te habla siempre desde allí, desde la soledad. Ella está como una observadora del mundo. Hay casi que un muro invisible que la divide de la realidad y de las personas que la rodean. Ella te habla del hombre al que ama con locura, en pura pasión. Te habla de su madre en No he salido de mi noche. Te habla de su padre en La vergüenza. Y pese a todos los sentimientos que ella deja ver por estas personas, igual hay una distancia, hay una soledad que la envuelve. Pero bueno, amigos, ya para acabar
con el episodio, quiero hablarles de 2 librazos increíbles. 2 libros escritos por hombres, cosa rara hoy día, nunca había recomendado a tanto varón. La verdadera agenda woke llegó al podcast y es hablar de hombres. Y es que hemos tenido a Carver, a Jimmy Liao, a Fitzgerald, a Kafka y es el turno de Kazuo Ishiguro con Nunca me abandones, editado por Anagrama y traducido por Jesús Zulaika. Amigos, estoy casi segura de que nunca les he hablado de este libro y realmente es de mis libros favoritos. Incluso recuerdo cómo lo terminé de leer en la biblioteca de la UPC llorando. Tengo muy clara esta humillante imagen de mí misma. Déjenme que les cuente. Nunca me abandones nos muestra una realidad alternativa, así un mundo medio distópico, y nos transporta a la Inglaterra de 1990 para presentarnos a Kathy, Ruth y Tommy. Ellos son algunos de los chicos que viven en el internado Hailsham. Tú empiezas a leer este libro y ves, ok, Inglaterra de 1990, el internado, todo está bien. Sin embargo, no tardas en deducir que hay algo que no está bien. No se siente como un internado tradicional. Pienso en este término de un Uncanny Valley, ¿no? Ves algo que parece real, pero no lo es. Tú sabes que no lo es. Sabes que hay algo ahí que no funciona normalmente. Luego ya vas a descubrir por tus propios medios por qué estamos en una realidad alternativa. La soledad que los personajes atraviesan en esta novela, sobre todo Kathy, que es la protagonista, me hace recordar mucho a la de la criatura de Frankenstein. Es como un volver a observar al protagonista no nada más en la soledad, sino en el abandono. El mundo le ha dado la espalda a Kathy, así como a la criatura. Me invade el mismo sentimiento triste y descorazonador cuando pienso en ambos. Y esto porque es una soledad que duele muchísimo y está en el telón de fondo de un mundo que se sigue moviendo, que sigue avanzando. Hace poco me apareció un reel en el que el autor hablaba de este libro. Me encantó lo que dijo y medio que se los voy a contar sin entrar en terreno de spoiler. Kazuo Ishiguro comparte que cuando él publicó esta novela le cuestionaron un montón por qué determinados personajes no se rebelaban ante la injusticia. Les recuerdo que es una distopía. Él cuenta que cuando empezó a recibir estas preguntas medio que sintió que fue un error suyo, un error de su narrativa. Sin embargo, también comenta que a medida que han pasado los años ha ganado otra perspectiva sobre el tema y dice que muchos grandes libros y películas narran la rebelión ante el opresor, pero él no quería centrarse en eso porque veía que en el mundo real la gente no se revela. En cambio, medio que acepta el destino que tiene e intenta hacer lo mejor que puede bajo esas circunstancias. Lo pienso y me emociona un montón, me parece hermoso y humano y triste, pero muy cierto. Él menciona cómo millones de personas han tenido vidas miserables a lo largo de la historia. Pienso en soldados, esclavos. Y justamente Ishiguro comenta que cuando eso es todo lo que conoces, no sabes contra qué rebelarte, sino que intentas encontrar en el amor o en la amistad algo que le dé significado a este horrible destino al que te han sentenciado. Y es que claro, si nunca has tenido la libertad, ni siquiera puedes concebir un mundo en el que la tengas. Por supuesto que él lo frasea mucho mejor. Si buscan Kazuo Ishiguro en Reels, en Instagram, seguro que va a ser lo primero que les aparezca. Pero más o menos esta es la idea general y creo que es lo que más me conmueve de este libro. Cómo en medio de la desesperanza todavía tenemos esa humanidad que nos mueve para buscarle sentido a la vida. Y es esto que les decía, ¿no? Esta búsqueda del sentido que tanto marca al ser humano parece muy vinculada en la literatura a la soledad. Por supuesto que hay gente rebelándose, por supuesto que hay maneras de contestarle al opresor. Sin embargo, lo que menciona el autor que me parece valioso es cómo todos merecen contar su historia, no nada más los rebeldes, no nada más los protagonistas. Como toda distopía, esta novela es una crítica social muy potente, muy clara, súper evidente, pero para mí es sobre todo una novela de soledad. Los personajes de Nunca me abandones están tan solos, amigos, tan abandonados a su suerte y aún en ese abandono hacen su mejor intento por disfrutar de lo que tienen, aunque a nosotros como lectores nos sepa poco. Es una novela lenta, una novela de silencios, una novela de aceptación, de nostalgia. Es de estos libros que cierras y te quedas en silencio asimilando todo lo que acabas de leer. Y casi con esta misma sensación me dejó mi última lectura, que es el broche de oro de este episodio.
obvio, otro clasicazo moderno, y estoy hablando de Stoner de John Williams, editado por Fiordo en español y traducido por Carlos Gardini. Si al final del año ven a un hombre entre mis mejores lecturas por primera vez en muchos años, va a ser este señor, voy advirtiéndoles. Algo interesante ocurrió con esta novela y es que fue publicada originalmente en el 65. No tuvo demasiado éxito, digamos, y no fue hasta que se reeditó Fenómeno de Ventas en un éxito entre lectores y la crítica especializada. Yo lo leí, como les digo, en la edición de Fiordo, me lo regaló en un cumpleaños mi queridísimo amigo Adrián, que siempre me regala libros maravillosos. Y en la página de créditos me aparece que esta es la 11ª reimpresión. Para una editorial independiente como lo es Fiordo, no tienen idea de lo que es tener un libro con 11 reimpresiones. Y ojo que mi libro fue impreso en enero del 2019, así que imagínense por qué edición irán ahora. Y venderles este libro es muy complicado porque la trama es la historia de un profesor, básicamente. No pasa mucho en su vida, su familia es muy humilde, se esfuerza por mandarlo a la universidad y estando allí descubre que quiere ser profesor. Y ya está. La trama no tiene mucho más. Sin embargo, es una de esas novelas que se quedan contigo de una manera misteriosa. Yo lo leí casi de una sentada y mientras lo leía no podía dejar de pensar, no entiendo por qué me está gustando tanto. Y es que les digo, la trama es esa, no hay mucho más. Y de arranque, la sinopsis y la primera página del libro te promete que no encontrarás mucho más. Stoner es un hombre tremendamente solitario desde el inicio. La soledad es una suerte de profecía a la que está condenado nuevamente, como otros tantos personajes que he mencionado hoy. Y esta soledad impregna a los diferentes personajes que atraviesan su vida, a sus papás, a su esposa, a los amigos que puede hacer en la universidad. Hay como una desconexión entre él y el mundo y entre quienes componen su mundo, por pequeño y limitado que este sea. Mientras iba leyendo este libro, pensaba, este huevón, pero así, con cólera, y no porque lo odiara o porque me cayera mal, todo lo contrario, le tengo muchísimo cariño a Stoner. Me parece un personajazo, tremendo protagonista. Sin embargo, me generaba impotencia que nadie estuviese allí para ayudarlo, para desahuevarlo. Sufrí un montón leyendo este libro. No tienen idea de lo triste que me ponía tener que ver a la distancia cómo la vida de este hombre iba de acuerdo a lo que yo ya sabía, sin que nadie hiciera nada por impedirlo. Ver su soledad a través de las páginas me hizo sentir muy miserable. E igual es un estado de tristeza muy particular. Yo creo que, por ejemplo, actualmente está muy de moda compartir cuánto nos hacen llorar los libros, ¿no? Hay miles de TikToks virales leyendo Tan poca vida y llorando. Mucha gente que hace contenido que me encanta ha llorado mucho con este libro. Y entiendo la tendencia, sino que la traía a la conversación porque siento que Stoner está justamente al lado opuesto de esta tendencia. Para hacerte sentir miserable no debe mostrarte violencia explícita o grandes traumas o hacerte llorar al punto del ahogo. Basta con mostrarte una cotidianidad llena de desidia y de abandono y desconsuelo para demolerte. El autor de a poquitos va chambeando como un minero y escarba y escarba y escarba y golpea y golpea y golpea al protagonista. Y todo es de poquitos, nunca es un derrumbe. Sin embargo, la vida de este hombre está plagada de pequeñas muertes que lo llevan a vivir una vida muy sola y muy triste. Me es complicado recomendarlo porque no creo que sea un libro para todos. Creo que habrán quienes lo encuentren aburrido o que no le encuentren la gracia, mejor dicho, porque entiendo que hay una espectacularización del dolor, ¿no? Que es algo que gusta un montón ahora. Y quizás nos cueste entender el sufrimiento humano si no va de la mano de cosas más explícitas y violentas. Sin embargo, este libro de verdad se ha quedado mucho conmigo. Además, esto de que haya pasado casi desapercibido cuando fue publicado y se haya revalorado como 40 años después, me parece tan poético, me parece literatura insertar emoji de cigarro, porque a este libro le fue tal cual le ocurre en vida al profesor William Stoner. Este hombre pasa su existencia sin pena ni gloria y ese parecía ser el mismo destino que iba a tener su libro. Entonces me parece muy poético y muy hermoso que haya sido el tiempo quien haya puesto este novelón en el pedestal que siempre mereció. Me encanta cómo la narración no tiene que ahondar en emociones para emocionarte. Me encanta cómo construye esta distancia insalvable, cómo te traga su oscuridad para quitarte las fuerzas de luchar en contra de ella. Todo esto me parece muy realista, muy trágico y hermoso a la vez. Justamente por eso
hecho lo mencioné al final con el libro de Kazuo Ishiguro porque veo los paralelismos entre ambos libros. Esto le sonará muy bobo, pero en un momento pasa algo con el oído de Stoner y yo tengo un familiar muy cercano y muy querido con un tema de sordera. Y no sé si lo sepan, pero cuando la gente pierde el oído tiende a aislarse un montón. Es un tipo de discapacidad que puede llevar a la soledad a muchas personas. Y este pequeño detalle de ver al protagonista con su sentido del oído comprometido me hizo pensar en esta atención al detalle que tenía el autor. Hay varios guiñitos así muy pequeños, pero que se valoran mucho. Hasta ahora no entiendo bien qué es exactamente lo que me conmovió tanto de Stoner. No sé ni siquiera a quién se lo recomendaría porque ni siquiera es la clase de libros que me gusta leer a mí. Sin embargo, lo disfruté un montón. Creo que Stoner nos transporta a la vida de los personajes secundarios de las novelas que amamos. Y todavía no entiendo cómo vuelve tan apasionante y tan enternecedora y tan enorme la cotidianidad de un profesor y las peleas que tiene en la universidad en la que enseña o los intercambios breves que puede tener con su esposa. No tengo idea de cómo lo hizo John Williams, pero lo hizo. Y para terminar el episodio quería leerles el final de la novela. No es spoiler, desde la primera página y la sinopsis sabes cuál va a ser el final. Pero no sé, me parece un final muy meta y creo que de alguna forma engloba de manera bonita el espíritu de este episodio y este tema de la soledad, del abandono, de este vacío insalvable. Giró la cabeza. La mesita estaba abarrotada de libros que no había tocado en mucho tiempo. Los acarició un momento. Se maravilló de la delgadez de los dedos y del juego intrincado de las articulaciones cuando los flexionaba. Sintió la fuerza que los recorría y les dejó levantar un volumen del montón que había sobre la mesa. Buscaba su propio libro, y cuando la mano lo sostuvo, sonrió ante la cubierta roja, que hacía tiempo que estaba descolorida y ajada. Casi no le importaba que el libro hubiera caído en el olvido y no fuera de utilidad, y el tema del valor que pudiera haber tenido le pareció de lo más trivial. No se hacía la ilusión de encontrarse a sí mismo allí, en la letra desleída, y aún así sabía que no podía negar que una parte pequeña de él sí estaba allí y allí estaría. Abrió el libro y en cuanto lo hizo dejó de ser suyo. Dejó que los dedos pasaran las páginas y sintió un hormigueo, como si las páginas estuvieran vivas. El hormigueo entraba por los dedos y circulaba por la carne y los huesos. Fue minuciosamente consciente de él y esperó hasta que el hormigueo lo envolvió, hasta que esa vieja emoción semejante al terror lo paralizó ahí donde él yacía. La luz que entraba por la ventana resplandeció sobre la página y no pudo ver lo que había escrito. Los dedos se aflojaron y el libro que sostenía se deslizó despacio y luego rápidamente sobre el cuerpo yerto y cayó en el silencio de la habitación. Y eso fue todo por hoy, amigos. Qué solos estamos todos. Miento, ya estaba pensando que se acababa el episodio, pero tengo que cerrarlo de la fil. El chisme está bueno, es cortito, va después de la musiquita de cierre, así que ya para cerrar el episodio e igual despedirme probablemente de la gente que está fuera de Perú, espero que les haya gustado mucho el episodio. Si me escucharon por Spotify, denme mis cochinas 5 estrellas, muchas gracias. Los invito también a que me dejen un comentario y me sigan por la plataforma por la que me escuchen, ya sea YouTube o Spotify. También les recuerdo que si quieren apoyar este podcast de alguna manera, tengo un enlace de afiliada a Buscalibre y si compran sus libritos por ahí, yo gano una pequeña comisión que luego invierto en libritos con los que nutro el podcast. Así que es una situación de ganar. Y lo último, también compartan el podcast. Importante, compártanlo por TikTok, por Twitter, por Instagram. Yo ando en todas las redes como @unamalalectora y mueve mucho el podcast que ustedes puedan compartir los episodios o que me puedan comentar qué les pareció. Así que nada, amigos, dejo con ustedes este episodio. Como les dije, espero que haya sido una buena compañía. Irónicamente, ya me quedo solo con los chismosos para este post crédito filesco. Un fuerte abrazo, les TKM y me escuchan pronto. Chao.
Ahora sí, amigos, último chismecito filístico del año. Va a ser breve, no se preocupen. Les había dicho al inicio del episodio que un pajarito se me acercó cuando saqué el episodio y me dio alguna data interesante. Me explicó, por ejemplo, que este año sí hubo más gente de la que hubo en la última edición prepandemia. Se me hizo raro porque las cifras dicen lo contrario. Sin embargo, él me explicó que antes la cifra de asistencia no era exacta. Era así como un estimado y la de ahora sí es real. Es decir, no tenemos idea de cuánta gente asistía a la FIL antes de pandemia. Podemos estimar que menos de la que vino este año, pero así de cifras cerradas, la verdad no tenemos y creo que eso dificulta un montón poder medir un crecimiento. Lo mismo pasa con la cifra económica. Yo tenía entendido que esta cifra era un estimado, por supuesto que no era real, pero al parecer era un número mucho más random de lo que yo pensaba. Medio que la cámara decía, ya hay que decir que hicimos 20 millones, ya, go. Y al año siguiente decían, uy, hay que meterle un poquito más para que haya un crecimiento. Entonces lo aumentaban de manera cautelosa y hacían lo mismo al año siguiente y vivían de esa forma. Una mentira. Para no continuar con esta práctica se optó por sencillamente no dar cifras. Me parece bacán, me parece bien. Entiendo que tampoco puedan salir a decir, oigan, no tenemos cifras porque el director anterior se las inventaba, porque qué vergüenza. Pero bueno, igual yo creo que esto nos deja ver un poco lo amateur que es la feria. Creo que nos deja ver que la organización es muy graciosa y no parece tener por ningún lado 30 años de experiencia. Pero no les comparto este dato solo para burlarme de la cámara, sino que se los comparto porque igual nos completa la foto. Nos dice que sí, la feria está creciendo. Hay más gente de la que fue antes de la pandemia. No tengo cifras, tengo dudas, pero decido creer. Igual el pajarito que se contactó conmigo es un pajarito confiable, es un caballero. Entonces vamos a darle el voto de confianza de este podcast a un hombre. Realmente desde que he estado recomendando tantos hombres en el episodio de hoy, ya la agenda woke, amigos, la agenda woke. El próximo episodio me van a ver defendiendo varones. Pasando a otra cosa del episodio. Si recién llegaron al podcast por el episodio de la FIL, les diría que escuchen también mis episodios de ferias de Lima anteriores. Hice la FIL 2023 y 2024. Esto porque hablo de algunas cosillas del mundo literario peruano que ya no abordé ahora porque tampoco puedo repetir todo lo que dije en un episodio anterior, ¿no? Por ejemplo, comento esto de que muchas veces vemos al independiente como el salvador, el que hace las cosas bien, el distinto, el que no es como los demás. Lamentablemente en Perú hay muchos abusos laborales de parte de distribuidoras de libros más pequeñas y de editoriales independientes también. Por ejemplo, si a mí no me da pena el fracaso de cierta distribuidora de libros que les dije que estaba en su flop era porque hace un tiempo básicamente acosaron laboralmente a una trabajadora embarazada para que renunciara y no tuvieran que darle los beneficios que le correspondían. Y más allá de este caso, tienen historial de ser abusivos con sus trabajadores. Y no es una cosa de que me han contado, es algo que yo he visto muy de cerca de gente que yo conozco. Por otro lado, la librería del señor que me llamó para quejarse de mi episodio de piratería a decirme que los piratas perjudicaban a los trabajadores del rubro, le debe a mi tío miles de soles de un producto que mi tío importa y este señor vende en su librería. Y así como a mi tío, este señor le debe a un montón de gente. De hecho, cof cof, este año ese señor no pagó su stand y el año pasado tampoco. Entonces, ¿con qué cara me habla él de buenas prácticas laborales, no? Y estos son los independientes, amigos. Algunos distribuidores perdieron la representación de sellos en el Perú porque no le pagaban a las editoriales. Entonces, esto también ha propiciado este clima editorial raruno que vivimos ahora, en el que Random ha ganado tanto territorio y sentimos que todos los stands básicamente tienen los mismos libros. Las editoriales internacionales confían en que Penguin no los va a estafar, básicamente. Y ya para acabar con el tema FIL, en La Mula, Vero Villarán compartió como una columna en formato de video sobre la FIL. Por el copy
vi, entendí que había una versión larga en la web, pero no la encontré. No entiendo bien qué onda con la web de la mula, la verdad, me parece muy boomer. Pero quería traer a la conversación algo que mencionó Vero, y es que ella es parte de la Asociación Peruana de Librerías Independientes, de la APLI, y junto a 9 librerías, Placeres Compulsivos solicitó un stand para poder tener un espacio en la FIL, y la respuesta de los organizadores fue que había sobredemanda, cosa que es absurda porque teníamos estos stands pedorros de antipiratería. No puedes decirme que choteaste a librerías que querían un espacio, que les dijiste que había sobredemanda y que a la hora de la hora tengas stands vacíos con esta performance pedorrísima de antipiratería. Y fuera de esos stands había espacio de sobra en la FIL para un stand más, para 2 stands más, hasta para 10 stands más, me parece. No es que la FIL haya estado rebalsando de oferta. A mí me parece muy importante lo que hizo Vero de denunciar estas irregularidades, y por supuesto que la cámara no ha contestado nada. Igual, y algo que yo no entiendo es que en esta columna se diga que se privilegian a los stands de merch o muñecos o juegos. También leí un texto de Semana Económica en el que mencionaban esto de los stands de emprendimientos y de que la gente gastaba su dinero allí y no en libros. Librería Contracultura rebotó esta nota y añadió que el crecimiento de la FIL se ha enfocado en distractores y competencia de libros. Y dice que los juegos, que la merch de dudosa procedencia, etc, etc. Y yo, la verdad, sí siento un tufillo muy elitista de todo esto. Obviamente, el libro debe ser el centro del evento, es el centro del evento, pero este rechazo a los muñequitos, al merch y tal, me parece en sí un ninguneo a la chamba de estas chicas detrás de estos emprendimientos y también a sus clientes, que nuevamente son principalmente chicas jóvenes, chicas que leen romance o literatura juvenil. No estamos hablando de grandes tiendas, estamos hablando de emprendimientos caseros, emprendimientos pequeños, negocios familiares que básicamente tienen una vez al año un punto de venta al público, y es justo la FIL. Decir que el crecimiento de la FIL se ha enfocado en beneficiarlas a ellas me parece súper jalado de los pelos. Conozco allí de bibliofilia desde hace años, sé que chambea un montón con su esposo. Conozco a Andrea del Garaje de Papel, que hace unas ilustraciones súper bonitas. Sé que Lali también tiene una tienda en la que vende fundas y así. Y creo que es un chambón el que se mandan estas chicas. Se me hace rarísimo que dentro de todo lo que no funciona en la feria, que teniendo denuncias de intoxicación de parte de libreros, que teniendo 39 stands de crisol, que habiendo stands vacíos antipiratería que pudieron ser para estas librerías independientes, pues que con todo esto se villanicen a las chicas con emprendimientos, me parece raro. Y básicamente no quería terminar este pequeño segmento de la FIL sin antes alzar esta lanza a favor de las chicas y sus emprendimientos. ¿Por qué se meten siempre con el pequeño? No entiendo, no fastidien. Ya basta de estupideces. Estos stands tienen stickers de 1 sol, tienen pines de 10 soles, funditas que pueden costar 25. Decir que los stands están vendiendo mucho menos libros por estos pequeños emprendimientos me parece una locura, de verdad. No entiendo qué onda con la gente. Pero ya, ahora sí, estoy cansada, necesito una coquita helada. Me retiro, doy por concluida oficialmente la temporada de FIL. Estoy cansada. Así que muchas gracias por escucharme hasta aquí. Les TKM y les mando un fuerte abrazo. Ahora sí, de verdad, chao.